Muy buenas noches, mis amigos de VidaFi, una vez más acá en el jueves de Wellness. En esta oportunidad tenemos una invitada especial. Se trata de la doctora Marisela Díaz. Ella es ginecobstetra y nos va a compartir el día de hoy un tema que ustedes han pedido mucho, el dolor menstrual, la llamada dismenorrea. Vamos a aprender un poco más de la doctora Díaz y luego de su exposición, pues podemos comentar algunos aspectos de cómo la medicina natural nos pudiera apoyar con esta condición. Así pues, les recuerdo que la siguiente información no pretende sustituir la recomendación médica profesional. Es a título informativo educativo, está basado en educación y medicina preventiva. Si hay algún signo, un síntoma que mencionamos y usted se siente un poco como aludido, la invitamos a que consulte a su médico y que sea su médico que con una historia clínica, con los exámenes que juzgue conveniente, llegue a un diagnóstico e instaure el tratamiento más adecuado. Pues bien, no le quito más tiempo a la doctora Díaz y le paso los micrófonos para que sea ella misma la que exponga sobre este tema. Doctora Díaz, sea usted bienvenida, le paso el micrófono. Gracias, Ángel, muchas gracias. Hoy se me ha encargado la tarea de hablar acerca de dismenorrea. Dismenorrea es una palabra derivada del griego y que tiene como significado menstruación difícil o dificultad para la menstruación. Por lo tanto, vamos a definir dismenorrea como el dolor pélvico crónico de origen ginecológico y que se presenta durante el periodo menstrual. Se le conoce también como cólicos menstruales, menstruaciones dolorosas, calambres, y el dolor a veces puede ser tan incapacitante que puede afectar la actividad cotidiana de la mujer. Durante muchísimo tiempo y en épocas remotas se pensaba que la dismenorrea era una situación en la cual era un problema psicológico y se le llamaba dismenorrea histérica, porque hístero viene del útero y entonces todas las mujeres que tenían dismenorrea se pensaba que era una cuestión emocional, un problema psicológico. Y así, durante la historia, ha ido avanzando el conocimiento acerca de la dismenorrea. Socialmente se piensa que la dismenorrea o el dolor durante la menstruación es un hecho natural y por lo tanto la mujer lo que tiene que hacer es acostumbrarse a tener dolor cada vez que tenga la menstruación. Eso afortunadamente ha cambiado en el tiempo porque hoy día se sabe cuál es la causa por la cual se produce la dismenorrea. Para nosotros entender cómo se produce la dismenorrea, tenemos que conocer un poco cómo son los genitales femeninos internos. Entonces, aquí vemos el útero. El útero es un órgano, un huevo. Por dentro del útero se va a formar un bebé, en el caso de que eso sea así. Y el útero está formado por un músculo. Ese músculo le permite estirarse en el momento del embarazo y contraerse. Y se contrae tanto en el tiempo que la mujer está embarazada y entra en trabajo de parto, como durante la menstruación. Y esa cavidad del útero está recubierta por una membrana que se llama endometrio. El endometrio tiene una forma diferente día a día. ¿Por qué? Porque él eh, cambia según los niveles hormonales que tengamos. Entonces, el ovario, que es el encargado de producir las hormonas femeninas, va a tener una cantidad o va a producir una cantidad de estrógeno y de estrógeno y progesterona diferente día a día según le indique la hipófisis que se encuentra en el cerebro. En este esquema podemos ver qué es lo que sucede en el ovario, cómo son los niveles de hormona que existen en nuestro organismo según el ciclo menstrual y cómo es el endometrio según el ciclo menstrual, porque como les dije, el endometrio va a variar día a día según la cantidad de hormonas que esté produciendo el ovario. Cuando hablamos de ciclo menstrual, decimos que el primer día del ciclo menstrual es el primer día de la regla.
Y cuando uno pregunta, señora, ¿cuándo fue la fecha de su última regla? Tienen que decir el primer día en que vino la regla. Entonces, en este esquema vemos la menstruación y vemos que eso se va, toda esa capa del endometrio que está recubriendo la cavidad endometrial, eso se descama, se cae toda y esa es la menstruación. ¿Qué sucede en el ovario? En el ovario se encuentran todos los folículos. Los folículos son los que contienen los óvulos, que a su vez los óvulos son necesarios para encontrarse con el espermatozoide y formar un bebé. ¿Qué sucede? Todos los meses el útero y el endometrio se preparan para recibir un bebé. Como eso no ocurre todos los meses, una vez que ocurre la ovulación, porque ha aumentado el estradiol, una vez que ocurre la ovulación, comienza la producción de progesterona para acomodar el endometrio para recibir un óvulo fecundado y se forme un bebé. ¿Qué pasa si no hay un óvulo fecundado? Cae la concentración de progesterona. Y al caer la concentración de progesterona, entonces el endometrio ya no es tan estable y se va a descamar. ¿Qué pasa cuando caen los niveles de progesterona? En las células de endometrio, esas células se deshacen y sale una sustancia que se llama fosfolípido, que se encuentra en la membrana de esas células. Al caer los niveles de progesterona, se activa una enzima que se llama fosfolipasa y va a convertir los fosfolípidos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a través de otra enzima que se llama ciclooxigenasa, va a convertirse el ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos, que a su vez van a formar las prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2-alfa. ¿Qué hacen estas prostaglandinas en el útero? Ellas van a producir contracción miometral y las arterias y las venas van a disminuir su calibre y eso es lo que se denomina vasoconstricción. Y eso produce dolor porque hay un efecto isquémico sobre las células del miometrio. Las mujeres que padecen de dismenorrea, ellas tienen por alguna razón el doble de la cantidad de prostaglandinas que tienen las mujeres que no tienen dismenorrea. Esto nos permite clasificar a la dismenorrea en dismenorrea primaria, es decir, aquellas mujeres que presentan dolor durante la menstruación, pero que cuando uno las examina o cuando ellas acuden al médico, no tienen ningún antecedente ginecológico importante. El examen físico es completamente normal y el examen ecográfico también es normal. Es decir, que estas mujeres tienen sus órganos genitales internos aparentemente normales. Y estas son las que tienen un aumento de la producción de prostaglandina. La dismenorrea secundaria, como bien dice el concepto, son aquellas pacientes que tienen dolor menstrual, pero que tienen una patología en sus órganos genitales internos. Y estas mujeres, cuando uno las interroga, tienen antecedentes ginecológicos importantes. ¿Cuáles son esos antecedentes? Van a tener trastornos menstruales, usualmente, pueden tener dolor durante todo el mes, y que se incrementa cuando viene la regla, pueden tener dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales. ¿Qué patologías pueden producir dismenorrea secundaria? Una de las patologías más frecuentes que produce dismenorrea secundaria es la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Es la localización de endometrio fuera del útero. ¿Dónde se puede localizar? Se puede localizar en la superficie del útero, se puede localizar en las trompas, se puede localizar en los ovarios y en los intestinos. Entonces, imagínense ustedes todo ese endometrio que al caer los niveles de progesterona se va a producir muchísima cantidad de prostaglandinas y produce muchísimo dolor. Otra de las cosas, otro de los signos en que produce la endometriosis es infertilidad. Existe otra patología que se denomina adenomiosis, que es la presencia de endometrio en el espesor del miometrio, del músculo del útero. Esto impide que el útero tenga la capacidad de contraerse adecuadamente
y por eso estas pacientes tienen sangrados uterinos importantes. Pero también, al igual que en la endometriosis, hay mayor cantidad de endometrio que es capaz de producir prostaglandina. Otra patología frecuente son la miomatosis uterina. Las miomatosis uterinas son la patología tumoral benigna más frecuente en la raza humana. Y esos miomas, que son tumores que se producen del tejido de sostén, de colágeno, ellos pueden tener diferentes ubicaciones. Se pueden localizar en la superficie del útero, en el espesor del útero o dentro del útero. Todos ellos pueden producir dolor, pero van a producir trastornos menstruales y otros trastornos que no vienen al caso mencionar. Ok, fíjense una cosa. Solamente el 31% de las pacientes que tienen dismenorrea consultan por dismenorrea. Por lo que habíamos hablado al principio, porque es una creencia o es un mito social de que la menstruación tiene que doler y que la gente se tiene que acostumbrar a tener ese dolor. Entonces, solamente el 31%, y en la medida en que eduquemos a la población, pues será mayor el número de pacientes que acudan por dismenorrea, porque afortunadamente hay tratamiento. Entonces, ¿cómo diferenciamos una dismenorrea primaria de una dismenorrea secundaria? La dismenorrea primaria aparece en 1 o 2 años después de que ha ocurrido la menarquia. La menarquia es la primera regla que le aparece a la mujer. ¿Por qué aparece la dismenorrea 1 o 2 años y no al principio? Porque para que exista dismenorrea tiene que haber habido ovulación. Y las primeras menstruaciones que ocurren después de la menarquia, usualmente no hay ovulación, son anovulatorias. La dismenorrea secundaria aparece mucho después de la menarquia. La dismenorrea primaria es una patología que aparece hasta los 25 años de edad aproximadamente. Es raro que aparezca después de los 30 años. O sea que es una enfermedad de mujeres jóvenes. En relación con la menstruación, ¿cuándo aparece la dismenorrea primaria? Desde el principio aparece el manchado y aparece el dolor, y comienza a aparecer el dolor. En las mujeres con dismenorrea secundaria, el dolor puede comenzar antes de la menstruación. La duración en la dismenorrea primaria es los primeros 3 días de la regla. Después desaparece el dolor. En cambio, en la dismenorrea secundaria, el dolor puede durar 4 a 6 días e inclusive permanecer un poco después de que se ha ido la regla. Como les dije anteriormente, en la dismenorrea primaria no hay antecedentes ginecológicos importantes y en la dismenorrea secundaria sí están presentes. Como les dije anteriormente, puede haber trastornos de la regla, con reglas muy abundantes. Puede haber dolor con las relaciones y puede haber dolor leve durante el ciclo menstrual. Cuando uno examina una paciente con una dismenorrea primaria, no encuentra nada. Todo lo que encuentra es normal. Tiene un útero de tamaño normal, las trompas y los ovarios no son dolorosos y cuando le hacemos el ultrasonido, pues tampoco, no encontramos nada. Unos ovarios de aspecto normal y un útero de aspecto normal. En cambio, la paciente con una dismenorrea secundaria sí vamos a encontrar diferencias. El útero puede estar hacia atrás, que es lo que se llama retroversión. Los ligamentos del útero pueden ser dolorosos, los ovarios pueden ser dolorosos y puede haber tumoraciones palpables. Y en el ecosonograma vamos a evidenciar todas estas patologías. La intensidad de la dismenorrea va a variar. No a todas las mujeres les va a doler con la misma intensidad. Tenemos entonces que la podemos clasificar en leve, moderada y severa. La leve es aquella mujer que tiene un dolor leve o tolerable, no le afecta para nada su actividad laboral o estudiantil y no requiere analgesia. En la moderada, el dolor de la dismenorrea moderada, el dolor es moderado y puede tener algunos efectos sistémicos, que puede ser náuseas, vómitos, diarrea. Algunas mujeres pueden presentar dolor lumbar, dolor en miembros inferiores. Interfiere con la actividad laboral y estudiantil y requiere analgésico. El dolor o la dismenorrea severa es un dolor intenso
y más o menos el 10 al 15% de las mujeres con dismenorrea pueden tener dismenorrea severa. Y estas pacientes tienen severos efectos sistémicos e incapacidad para actividades cotidianas, tanto en el ámbito laboral como académico y personal. Y estas pacientes, la mayoría de las veces, tienen que acudir a centros de emergencia para recibir analgesia por vía endovenosa. Y a veces, con todo eso, no es suficiente. Como les dije anteriormente, estas pacientes tienen ausentismo laboral y algunas que insisten en ir a trabajar, pues su eficacia productiva disminuye y tienen mayor riesgo de accidentes laborales cuando trabajan con este dolor. ¿Cuál es la frecuencia de la dismenorrea primaria? El 50% de las adolescentes van a tener dismenorrea. Las mujeres en edad reproductiva pueden tener entre un 30 y un 50% de dismenorrea. Y cuando uno engloba a toda la población femenina, podemos decir que el 40 al 60% de las mujeres en su vida en algún momento han tenido un episodio de dismenorrea. ¿Qué hacemos una vez que tenemos una paciente con dismenorrea y que nos viene por una dismenorrea primaria? Porque la secundaria sabemos que el tratamiento va a ir dirigido a tratar la patología que tenga la paciente. ¿Qué hacemos con la paciente que tiene dismenorrea primaria? Primero, medidas generales. Entonces, a esta paciente la podemos mandar a hacer ejercicio, que eso por el aumento de las endorfinas va a disminuir, puede disminuir el dolor. La ingesta de vitamina E, que va a disminuir la producción de prostaglandina. El magnesio es bueno porque produce relajación muscular uterina. Ahora bien, tenemos dos posibilidades terapéuticas. Cuando hablo de estas posibilidades terapéuticas, quiero ser clara en que las pacientes no se tienen que automedicar. Esto tiene que ser bajo supervisión médica. ¿Por qué? Porque no todas las pacientes pueden recibir este tipo de tratamiento. Por ejemplo, cuando indicamos anticonceptivos orales, existen contraindicaciones relativas y absolutas para el uso de anticonceptivos. No todas las mujeres pueden recibir anticonceptivos, al igual que todas las pacientes no pueden recibir AINES. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos o antiprostaglandínicos. Hay pacientes que son alérgicas y no lo pueden recibir. Otras pacientes tienen trastornos gastrointestinales y tampoco lo pueden recibir. Por eso insisto en que la medicación tiene que ser bajo supervisión médica. Entonces, cuando tenemos pacientes con dismenorrea primaria y esta paciente desea método anticonceptivo, es bueno colocarle anticonceptivos orales. ¿Por qué los anticonceptivos orales sirven para la dismenorrea? Porque los anticonceptivos orales disminuyen el espesor del endometrio. Entonces va a ser menos endometrio, va a haber menos células endometriales que aporten fosfolípidos para que se formen las prostaglandinas. Si yo le doy anticonceptivos orales a una paciente y mejora, la mantengo con los anticonceptivos orales. Ahora bien, si a pesar del anticonceptivo oral no mejora, entonces le añado los antiinflamatorios no esteroideos. Si presenta mejoría, mantenemos el tratamiento. Si no presenta mejoría, hacemos una laparoscopia. Tenemos la otra paciente que no necesita método anticonceptivo o no lo puede tomar o no puede utilizar los anticonceptivos orales. Entonces, a estas pacientes le damos los antiinflamatorios no esteroideos o antiprostaglandínicos. Si mejora, lo mantenemos. Y si no mejora, esa paciente va a una laparoscopia. ¿Por qué hacemos laparoscopia a las pacientes que no mejoran con todas las alternativas terapéuticas? Bueno, porque nosotros tenemos que descartar que esa paciente no tenga una patología orgánica que le esté produciendo el dolor. ¿Y cuál es la patología orgánica más frecuente en estas pacientes? La endometriosis en su etapa leve, en endometriosis mínima. Tenemos que hacer la laparoscopia porque no existe método clínico o ultrasonográfico que nos pueda diagnosticar una endometriosis mínima. Y estas pacientes de la endometriosis mínima
pueden presentar dismenorrea. Bueno, espero que la información que les he suministrado haya sido de su utilidad y recuerden acudir al médico, porque siempre hay que descartar que no haya otra patología y que la dismenorrea puede ser tratada y que pueden tener una vida normal con el tratamiento. No, no se justifica a estas alturas de la historia que estamos viviendo que una mujer se enferme todos los meses y que no pueda cumplir con sus obligaciones. Esto puede ser tratado y la paciente puede tener una calidad de vida muy buena. Muchas gracias. Muy interesante el tema expuesto el día de hoy por la doctora Marisela Díaz. Sí, es que el síndrome premenstrual, pues se calcula que ataca a 3 de 4 mujeres que menstruan y que han experimentado síntomas varios, no solamente el dolor, sino también hay cambios de humor, sensibilidad en la piel, sobre todo en los senos, antojos por comer, fatiga, irritabilidad, depresión, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a continuar y continuamos por el final, donde la doctora Díaz pues terminó, ¿no? Hablaba sobre el aspecto médico y la prescripción médica de medicamentos para tratar el dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos tenemos que tomar en cuenta que están relacionados con riesgos de efectos gastrointestinales como sangrados del tracto digestivo, la gastritis, también sobre la presión arterial y problemas renales. Por su parte, las píldoras anticonceptivas pudieran tener riesgos en pacientes de alto riesgo de coágulos en la sangre, derrame cerebral, ataques cardíacos y hasta cáncer de mama, ¿no? Por eso es que la doctora Díaz señaló que tiene que ser bajo prescripción médica cualquiera de estos dos grupos de medicamentos en las personas, en las mujeres con dismenorrea. Pero vamos a ver las estrategias naturales. ¿Cuáles estrategias naturales podemos implementar, podemos utilizar para disminuir un poco los estragos de este problema de la dismenorrea, ¿no? Le habla el doctor Ángel Gavet, soy el director médico del Wellness Team. Practico lo que se llama medicina funcional, medicina holística o integrativa, es la unión de las dos medicinas, medicina tradicional y medicina herbal. Soy nutrólogo clínico de profesión, gerontólogo, graduado en la Universidad de Montreal en Canadá y pertenezco a varias asociaciones y escuelas de salud y nutrición en varios sitios del mundo, entre Estados Unidos, Canadá, eh, Europa y México. Pues bien, ¿qué medios podemos utilizar de medicina complementaria o salud natural, ¿no? Está la acupuntura, se conoce y se sabe los efectos de la acupuntura y hay hasta estudios que se han realizado y pues se ha concluido que la acupuntura puede aliviar los dolores menstruales porque estimula la producción de endorfinas y serotoninas y eso pues causa un alivio del dolor. Igualmente la aromaterapia, el uso de aceites esenciales también ha dado muy buen resultado, posiblemente porque actúa calmando un poco las emociones, relajando, bajando el nivel de estrés. E igualmente hay estudios que han demostrado que el uso de aromaterapia puede también ayudar de cierta manera a las mujeres con síndrome premenstrual. Igualmente la alimentación tiene mucho que ver. Hay que evitar alimentos como la cafeína o alimentos altos en cafeína, el alcohol, por supuesto, las bebidas carbonatadas. Minimizar al mínimo o minimizar pues, los alimentos altos en azúcar, evitar quesos, carnes, pescados, sobre todo ahumados, ya que aumentan la cantidad de líquido que puede retener tu cuerpo y eso pues incrementa el dolor, ¿no? Asegúrate también de obtener nutrientes reales, alimentos reales, ricos en vitamina B6, en manganeso, en magnesio, como nombró la doctora Díaz en su plática, vitamina A, grasas omega 3.
O sea, ese tipo de nutrientes sí te pueden ayudar, pero la comida rápida, la comida industrializada, los azúcares, más bien te pueden empeorar eh, el proceso, ¿no? El dolor. ¿Por qué? Pues aquí tenemos una lámina que lo explica muy bien. La doctora Díaz habló sobre el ácido araquidónico que tiene que ver con la inflamación y fíjate que todo lo que es carnes, lácteos, quesos, pueden eh, producir ácido araquidónico, de hecho son ricos en ácido araquidónico, igualmente los alimentos industrializados, refinados, donde hay unión de grasas con azúcares, incrementan la ciclooxigenasa 1 que tiene que ver con la producción de tromboxanos y esto pues con la agregación plaquetaria y los problemas a nivel arterial. Es allí donde interviene, por ejemplo, la aspirina, bloqueando esa ciclooxigenasa 1. Igualmente aumenta la ciclooxigenasa 2, es lo que ven en pantalla como COX2, aparece en verde en la mitad de su pantalla. Esta ciclooxigenasa 2 se ha correlacionado con el aumento de las prostaglandinas, que también la doctora Díaz se la nombró, y esas prostaglandinas tienen que ver con inflamación, inflamación en varios sitios del organismo y recordemos que la dismenorrea es un proceso inflamatorio. Ahí está la destrucción también de los cartílagos, la aterosclerosis, tiene que ver con aumento de prostaglandina 2 y ahí es donde interviene la curcumina, extraída de la cúrcuma turmérico o el resveratrol que se extrae de las uvas rojas o el té verde. Pueden bloquear esa ciclooxigenasa 2. Igualmente, el ácido araquidónico hace aumentar la 5-lipoxigenasa y ella tiene que ver con metabolitos del ácido araquidónico como el ETB4 o el 5-GT, son metabolitos de ácido araquidónico y leucotrienos que también tienen una acción inflamatoria y tienen una acción de interferencia a nivel celular y daño de células. Ahí también se ha demostrado que la curcumina y la Boswellia serrata inhiben esa 5-lipoxigenasa, o sea que tienen acción para disminuir procesos inflamatorios causados por ácido araquidónico, pero por supuesto funciona mejor si disminuimos el consumo de los alimentos que les mencioné. Por su parte, también los alimentos altos en azúcares, como los panes, sobre todo pan blanco, las rosquillas, los cereales para el desayuno ricos en azúcares o en fructosa, las bebidas gaseosas o los jugos que están cargados de azúcar, incrementan, son alimentos de alto índice glicémico y provocan una hiperinsulinemia, un aumento de la insulina. Eso también provoca una sobreactivación de nuestro sistema de estrés y provocan una inflamación, ¿no? Somos más vulnerables a procesos inflamatorios. En este gráfico, los autores lo que han querido demostrar es que tanto los alimentos que les acabo de mencionar, ricos en azúcares, alimentos procesados, como el estrés emocional, los tóxicos estresantes, la disminución del ejercicio, la disminución de la toma de vitaminas, minerales, también actúa de la misma manera como estos alimentos ricos en azúcares, es decir, que provoca una inflamación. Entonces, los autores señalaron que hay que suprimir ese proceso inflamatorio de alguna manera y ahí es donde ellos pues sugieren medicamentos antiinflamatorios o alguna forma de disminuir esa inflamación. Ellos lo llaman resiolomic. Es un término que fue acuñado en 1996 por los autores Sherman y colaboradores, ¿no? Es la resolución de esa inflamación. ¿Y cómo lo logramos? Ahí en la fecha roja aparece una relación entre LA y ALA. Eso lo que significa es que tenemos que consumir mayor cantidad de ALA, es decir, de ácido graso alfa linolénico, que son los omega 3, y menos cantidad de linoleico, que son los omega 6 que vienen de las carnes o del huevo o de los lácteos. O sea, eso tiene relación con lo que acabamos de ver en la lámina anterior, ¿no? O sea, tenemos que disminuir tanto alimentos refinados, ricos en azúcares, como alimentos ricos en omega 6, como pueden ser las carnes rojas, los lácteos, los quesos y ese tipo de alimentos, ¿no? Para poder tener una acción mucho mayor antiinflamatoria.
Y es que durante la menstruación el útero se contrae para expulsar ese revestimiento. Es un proceso ocasionado por sustancias similares a las hormonas llamadas prostaglandina. Si logramos regular esas prostaglandinas, pues podemos disminuir ese dolor, esa inflamación y pues las mujeres van a obtener un alivio, ¿no? Y eso es lo que se está buscando. Hasta ahorita les he nombrado pues el factor dieta, el factor ejercicio, el factor emocional y cómo eh, fitonutrientes como la curcumina o el resveratrol o el té verde también pudieran ayudar, ¿no? Y es que la curcumina realmente ha demostrado que atenúa la severidad del síndrome premenstrual. Este es un estudio randomizado doble ciego con placebo, controlado contra placebo, que salió publicado en el año 2015 y ahí demostró, la conclusión es que sí, que la curcumina puede atenuar los síntomas premenstruales y los autores atribuyen esto a la modulación de neurotransmisores o de moléculas inflamatorias como las que mencionamos. Por su parte, otro estudio, año 2016, demostró la eficacia del jengibre en aliviar los síntomas de la dismenorrea primaria. Ya conocemos que la dismenorrea primaria pues no tiene una causa como tal, no tiene una causa física eh, demostrada, ¿no? Y este estudio pues lo que evidenció es que realmente sí es efectivo el consumo de jengibre para disminuir estos síntomas de dolor menstrual. Igualmente hay otros estudios que han comprobado que la vitamina D puede aliviar el dolor menstrual al disminuir la producción de prostaglandinas y de citoquinas proinflamatorias. Recordemos que la vitamina D la obtenemos por la exposición al sol y que es sintetizada en nuestra piel, pero actualmente pues no estamos tomando mucho sol y si vivimos en países nórdicos fríos, estamos ya muy abrigados y ya no recibimos tanto sol, entonces se hace necesaria la toma de suplementos nutricionales ricos en vitamina D. Pues bueno, aquí tenemos una ayuda, una solución posible, potentes productos que nos ofrecen antioxidantes y son en base a curcumina. Aquí tenemos la Nanofy cúrcuma con vitamina D que se consigue en México. Estas gotas vienen con una tecnología de avanzada alemana que se llama BioMS, que facilita la absorción y la biodistribución del producto y llega a todos los tejidos. Y como vimos actualmente, pues anteriormente, perdón, la curcumina puede ser un gran aliado, igualmente la vitamina D, para aliviar los síntomas de este dolor menstrual o esta dismenorrea, ¿no? En Estados Unidos cuentan con un producto que es muy similar, es Nanofy Cúrcuma Plus. ¿Por qué Plus? Porque aparte de contener la curcumina y la vitamina D, este producto contiene jengibre y vitamina C. O sea que en el Curcuma Plus obtendríamos los beneficios que acabo de mencionar de la curcumina y del jengibre más la vitamina D. O sea, por eso es que es un producto de avanzada, es un producto plus. Ambos productos tienen la tecnología del BioMS. ¿Qué significa esta tecnología? Es algo muy interesante. La curcumina no se absorbe bien y no se distribuye muy bien en los tejidos y se elimina en 2, 3 horas, ¿no? Tendríamos que estar consumiendo bastante cantidad de curcumina o de cúrcuma cada 2, 3 horas para tener un efecto, ¿no? Estoy hablando de consumir cerca de 8 a 10 gramos diarios. Eso significan como 8 kilos de raíz, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, eso ya lo investigaron un grupo de científicos alemanes y lograron una formulación llamada BioMS, donde la curcumina, el principio activo de la cúrcuma, es reducida a un tamaño nanométrico de 30 nanómetros. Nada más imagínense que un cabello mide 50.000 nanómetros, ¿no? Realmente es una molécula muy pequeña, la curcumina en nanotecnología. Con esto lo que facilitamos es la penetración de esta curcumina en todos los tejidos de nuestro cuerpo, en todas nuestras células, para ejercer su función. Pero nos queda el problema de la absorción. Y para poderse absorber, porque la curcumina es un lípido, es una grasa, no es soluble en agua, ¿cómo se va a transportar en nuestra sangre, en nuestros líquidos corporales? Pues la tecnología lo que hizo fue crear una micela.
Es como un disfraz, como un submarino, donde se introduce esta nanomolécula y pues de esta manera puede viajar por la sangre disuelta en el líquido, disuelta en la sangre, disuelta en agua. Esa es una tecnología que incrementa la solubilidad de la curcumina. Es por eso que ustedes pueden disolver tanto Nanofy, cúrcuma con vitamina D, como VidaFi Cúrcuma Plus, lo pueden disolver en agua o lo pueden disolver también en medios lipídicos como aceites, o lo pueden disolver en una infusión que se preparen o hasta mismo en los alimentos. Se puede disolver tanto en grasa como en agua. ¿Cuánto tomar? Ahí la pregunta seguramente que ustedes preguntarán, bueno, ¿cuánto me tomo? Normalmente con 10 gotas en la mañana es suficiente. Pero como dijo la doctora Díaz, hay personas, hay mujeres que los dolores son bastante fuertes, que muchas veces hasta la misma medicación resulta insuficiente. Esas personas pueden utilizar otras 5 gotas en la tarde. Como le digo, se puede disolver en agua, en infusiones, en una infusión de manzanilla o de cualquier otro líquido. Y es muy fácil, ¿no? Cualquiera de los dos productos se toma sus 10 gotas en la mañana y se toma otras 5 gotas en la tarde. Yo le sugeriría empezar a tomarlo antes de que venga ese periodo menstrual para que ya el organismo pues contenga la cantidad de curcumina necesaria, ya disminuya esos factores inflamatorios que se van a producir. Este es un producto que es muy seguro, es apto para cualquier miembro de la familia en cualquier situación como preventivo. Estoy hablando de preventivo, por ejemplo, de una posible infección, porque también tienen actividad sobre nuestro sistema inmunológico. Son inmunoestimulantes, la curcumina, la vitamina D, la vitamina C, ya la conocemos, que ayuda muchísimo a nuestro sistema inmunológico. Y pues ambos productos contienen componentes que son muy beneficiosos para nuestro organismo. Así que lo pueden utilizar en casa desde los niños hasta los adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, sin ningún problema, porque son dos productos no solamente fáciles de administrar, sino también muy seguros, ¿no? Otras alternativas que hemos hablado también de los alimentos es que hay ciertos alimentos que de por sí son antiinflamatorios, los ricos en DIM, diindolil metano, por eso mejor llamarlo DIM. Es un fitoquímico natural que se encuentra en vegetales como los brócoli o el coliflor, el repollo, las coles de Bruselas, que tiene una acción antiácido araquidónico. O sea, disminuye la inflamación, sería interesante incluirlo en nuestra dieta, ¿no? Igualmente el ácido graso GLA o gamma linoleico, ese sí se consigue ya en forma de suplemento nutricional, ¿no? También es antiinflamatorio. Igualmente se ha descubierto que la toxicidad o los tóxicos como los metales pesados y entre esos el mercurio tiene mucho que ver también con el aumento de la dismenorrea, el mayor cantidad de dolor, etcétera, ¿no? Esto fue un estudio que se hizo en China, apareció publicado en American Journal of Industrial Medicine y demostró que sí, realmente pues las mujeres chinas contaminadas con mercurio tenían mayor efecto de la dismenorrea, o sea, tenían mayor cantidad de dolor, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una relación entre mercurio o metales pesados y dismenorrea, ¿no? Y puede ser cualquier otro proceso inflamatorio, es que estos metales tienen una característica, son proinflamatorios, ¿no? Estos metales los podemos absorber, bien sea por peces, sobre todo pescados o peces, pues, de aguas frías, grandes, ya adultos, que tienen pues en su carne mercurio, eso ya se conoce. E igualmente, si nos observamos en las molares, en nuestros dientes, si tenemos un metal allí de color plateado, lo más probable es que sea mercurio. Anteriormente se utilizaba mucho el mercurio para obturar las caries y la recomendación es extraerlo en la medida de lo posible, lo más rápido posible y colocar otro tipo de material como resinas que se están colocando actualmente para disminuir nuestra carga de mercurio. Pero también podemos ver otra
otra posibilidad, ¿no? O sea, hay unos estudios como este que le estoy mostrando que han correlacionado los lipopolisacáridos con el síndrome premenstrual, sobre todo lo que se refiere a dolor. Y este estudio demostró que realmente los lipopolisacáridos, la elevación de lipopolisacáridos estimula el efecto del dolor en la dismenorrea. Ahora bien, ¿qué son esos lipopolisacáridos? Son moléculas proinflamatorias y se pueden formar, una de las maneras como se forman es en el intestino. Cuando la microbiota intestinal se altera, que se causa una disbiosis, que ya hemos hablado de eso, pues estas bacterias malas que están en nuestro intestino proliferan y producen lipopolisacáridos. Y estos lipopolisacáridos se absorben por un intestino poroso permeable que hemos causado. Y pues esta investigación demostró que tienen que ver con la obesidad, tienen que ver con la diabetes y por supuesto ahora tienen que ver también con el aumento del dolor, en este caso del dolor menstrual. ¿Cómo hacemos para disminuir este lipopolisacárido? Pues evitando la comida rápida, la comida chatarra, la comida cargada en grasas, en azúcares. Fíjense que en la pantalla vemos una imagen de una persona que está consumiendo como una hamburguesa. Es eh, pues el- la similitud, lo sinónimo de que está consumiendo alimentos de comida rápida y eso altera la microbiota intestinal y la alteración de la microbiota produce el exceso de estos lipopolisacáridos. Pues, ¿qué tenemos que hacer para ambos casos? Es decir, modular, equilibrar nuestra microbiota intestinal y también evitar o desintoxicar nuestro cuerpo, sobre todo de mercurio, pues limpiarlo. Una limpieza de desintoxicación, pero que sea amigable con nuestras bacterias intestinales. Allí tenemos unos productos muy interesantes como Detoxify o Vidafy Herbal and Fiber. Estos productos contienen un tipo de fibra que te ayuda a regular tu movimiento intestinal, apoya tu sistema de eliminación intestinal, mientras neutraliza y elimina tóxicos como el mercurio, por ejemplo, y favorece a tu microbiota intestinal. Es importante también señalar que si tú tienes estreñimiento, no vas bien al baño, pues eso también pues te ataca un poco y te dificulta disminuir el dolor, te afecta un poco más, es un factor pues que te va a aumentar tu nivel de dolor, porque pues todo eso, todos estos órganos intestinales están muy cerca también de los órganos como la matriz o el útero, etcétera. Entonces imagínate una gran inflamación allí, pues provocaría más dolor, ¿no? Pues otro de los estudios que se han visto es que la asociación que hay entre disminución del dolor menstrual y el consumo de matcha proveniente del té verde. Y es que se hizo un estudio en China y apareció en esta publicación donde se demostró realmente, y fue un estudio que se hizo entre el 2013 y el 2015, que realmente el consumo de matcha disminuye los síntomas del dolor menstrual y otros síntomas relacionados con la dismenorrea, posiblemente porque tiene una actividad antiinflamatoria, ¿no? Es muy interesante esto del matcha. Y vale la pena mencionarlo porque estos productos que les acabo de mencionar, tanto el Vidafy Herbal and Fiber como el Detoxify, contienen matcha también y contienen otras hierbas que también tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto relajante, ¿no? Entonces, pues tienen acción doble. Mientras te estás limpiando, mientras te estás desintoxicando, estás también bloqueando algunos procesos inflamatorios y es amigable con la microbiota intestinal. Hemos hablado también que el ejercicio es una herramienta ideal para aliviar esos problemas premenstruales, ya que aumenta las endorfinas y las endorfinas pues van en contra del dolor, ¿no? Entonces, te sugiero que realices actividad física, ejercicio físico. La aplicación de calor local también ha dado buen resultado. Puede ser una bolsa de agua caliente que te coloques en el vientre cuando tienes este dolor menstrual.
esto también ha demostrado que alivia el dolor, ¿no? La idea es pasar lo más rápido posible este molesto síntoma o los síntomas molestos que acompañan a este síndrome premenstrual de una manera lo más natural posible, ¿no? Igualmente, como el estrés tiene relación, pues vamos a aplicar técnicas antiestrés. Puede ser la práctica del yoga, meditación, oración, el ejercicio, como ya lo nombramos. La lectura también te ayuda, la música también te relaja, te ayuda a modular la gran cantidad de estrés que tenemos que manejar actualmente. Y finalmente, pues lo dejo con un pensamiento de Joseph Campbell, donde dice, encuentra un lugar dentro de ti donde hay alegría, y la alegría consumirá el dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que donde pones tu atención, pones tu energía. O sea, si vas a estar pendiente del dolor, ya viene la menstruación, ya me va a doler, seguro que me duele mucho, seguro que no voy al trabajo porque me va a doler, le estás dando mucha importancia a ese dolor y ese dolor pues se alimenta de esa emoción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra mente en otro lado, en aspectos alegres de nuestra vida, en aspectos positivos, en pensar que con todo esto que acabamos de escuchar el día de hoy, de aprender, vamos a lograr controlar este molesto síntoma del dolor y de otros síntomas que van acompañados en el síndrome premenstrual. Espero que haya sido de su agrado, que pues hayamos aprendido algo nuevo y bueno, solamente me falta desearles unas muy buenas noches o un bello día. Muchísimas gracias por su atención.